obviamente la de la editorial UB, de la Facultad de Letras Españolas. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Selma Ancira por hacernos el honor de acompañarnos y venir a brindar esta charla que no dudo que será de mucha utilidad para todos nuestros estudiantes, para nuestros compañeros académicos. Así que y celebramos el que estén todos aquí, que haya tanta asistencia a este evento. Así que bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Cristina Kleiner, también experta también en el campo de la traducción y que es tiempo completo y SNI de la Facultad de Idiomas, y que me ha hecho el honor también de aceptar hacer la presentación formal de la doctora Selma Ancira. Muchas gracias, doctora. Está en su casa. Un aplauso a la doctora. Bueno, pues sí, para mí la verdad es un honor poder presentar a la doctora Selma Ancira, que para quienes no tengan a lo mejor una idea tan clara de su trabajo, les voy a compartir que nació en la Ciudad de México. Voy a omitir el año, no es necesario. No es necesario. Ningún problema. Estudió filología rusa en Moscú y lengua y literatura griega en Atenas. ¿Verdad? Por lo tanto, tiene pues por lo menos dos licenciaturas. Es traductora de literatura rusa y griego moderno, aunque se ha dado sus escapadas a las letras en otras lenguas, como por ejemplo el francés. Entre muchos otros autores rusos ha traducido a Pushkin, a Chekhov, Bunin, Bulgakov, Pasternak, pero sobre todo a Lev Tolstoy y a Marina Tsvetaeva, quien gracias a ella entró al torrente de la cultura en español. Del griego, por su parte, ha traducido a Seferis, a Ritsos, Cambanelis, Kazantzakis y otros. Mejor. Y otros. Hasta ahí lo dejamos. Los rusos los puedo pronunciar un poquito mejor, pero los griegos me cuestan. La traducción de teatro ha sido una constante en su trayectoria. Ha vertido al español un número considerable de obras de distintos autores rusos y griegos, la mayoría de los cuales han sido publicados en la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana, que como saben es una revista de muchísimo prestigio y única, porque se dedica exclusivamente al teatro, a publicar obras de teatro y traducción de teatro. Selma ha recibido muchos premios y reconocimientos, y entre ellos la medalla Pushkin, máxima presea que concede Rusia a los artistas extranjeros, en 2008, premio a la traducción Ángel Crespo por su traducción de Viva Voz de Vida de Marina Tsvetaeva en 2009, el premio de literatura Marina Tsvetaeva por sus traducciones de La Poeta, el cual le fue otorgado en Elabuga, Rusia, en 2010, y ese mismo año recibió también el premio literario Maximilian Voloshin en Kaktiviel, Ucrania. España la ha galardonado también con el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra en 2011, y Rusia con el premio Read Russia a la mejor traducción en 2016. Por el librito que alguien le acaba de traer a firmarle. ¿Dónde? Jorge. Ahí está. ¿Te los enseñas? Recibió además el Premio Hispanoamericano de Traducción Literaria, que otorga la Secretaría de Cultura de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el marco de la Feria Internacional de la Lectura y el Libro Fileli Tabasco 2019. En 2022, o sea el año pasado, recibió un homenaje en la Feria del Libro de Bogotá, Colombia. Como pueden ver, es una rockstar de la traducción. Y le cedo la palabra para que nos pueda compartir lo que preparó para presentarnos aquí. Muchísimas gracias y bienvenida. Dobro Pajalomas. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos
acudir de esta manera que me tiene impresionada. No es usual. Yo vivo en Barcelona, en Europa, suelo ir a las universidades a dar charlas sobre todo sobre traducción, y creo que un auditorio así no lo había tenido nunca, o sea que muchas gracias por invitarme a compartir un poco de lo que es mi oficio con ustedes. Tengo la voz un poquito frágil, o sea que si se me pierde, me disculpan. Se suele decir que la traducción de libros es una ocupación solitaria, que los traductores literarios estamos siempre solos, rodeados de diccionarios, metidos en nuestro estudio, frente a la computadora, luchando con las palabras más rejegas e intentando entregar a tiempo el libro que se nos ha encargado, que no nos da el sol. Se dice además que es un oficio poco reconocido, que da pocas satisfacciones. Eso es lo que se dice, eso es lo que dice la gente ajena a nuestro quehacer literario. Eso es lo que la gente que no sabe lo que realmente hace un traductor literario, aquella gente que dice de repente, o los críticos, que a veces tú lees la reseña de un libro que te ha costado 1 año y medio traducir, y entonces el crítico pone, el libro se tradujo en tal editorial. ¿Se tradujo? ¿Quién lo tradujo? ¿Cómo que se tradujo? Se tradujo solo, y todo lo que hay detrás no cuenta. Entonces, esto es lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes. Quiero que sepan que hay momentos en los que sí nos da el sol, en los que hacemos un trabajo de campo muy interesante, y que la traducción literaria no es esa profesión solitaria, árida, aburrida, en la que los traductores estamos siempre rodeados de autores muertos, o bueno, vivos, pero que están lejos en otros países. No es eso traducir. Traducir es otra cosa. Voy a tratar de contarles a ustedes lo que para mí ha sido a lo largo de, no quisieron decir el año, pero llevo traduciendo más de 4 décadas, o sea que ya se pueden imaginar. Traducir, como también hablar de traducción, es siempre un placer. Un placer que no necesariamente está encadenado a un escritorio y a muchos diccionarios. Es un placer, sí. Es un placer, sí, pero también es un reto, un desafío. No importa cuántas décadas haya estado uno dedicado a este oficio, no importa cuántos libros haya traducido, no importa en cuántos autores haya uno incursionado, cada vez que te enfrentas con un libro nuevo, los retos son nuevos, son distintos. Hay problemas que no se te habían presentado antes, aún si estás traduciendo otro libro de un autor que ya has traducido mucho. Lo que quiero decir con esto es que cada libro es un mundo, y que cada autor es un mundo, y que por eso cuando dicen que qué aburrido traducir entre diccionarios, qué aburrido, pero si cada libro es una cosa nueva que tienes que solucionar. La rutina en el oficio al que yo me dedico no existe. No hay rutina. Hay cierta rutina, pero digamos de horarios, ¿no? Te levantas a una hora, porque eso sí, muchachos, es importantísima la disciplina en este oficio. Porque como no tienes que llegar a la oficina a ninguna hora, si tú mismo, a ti mismo, no te impones que te levantas, yo que sé, a las 6, a las 7, a las 8, pero trabajas de tal hora a tal hora, te puedes tardar en traducir un libro 20 veces más de lo que en principio ese libro necesita para ser traducido. No existe la rutina en nuestro oficio, no existe el desapasionamiento tampoco. Un libro no se puede traducir si no hay la pasión que el traductor siente por el texto que está traduciendo. Existe lo que les decía, la disciplina, existe la curiosidad, y existe un concepto muy importante para los traductores literarios, que es el rigor. El rigor, ¿qué quiero decir con eso? Que tú no puedes pasar, un lector en griego, por ejemplo, puede leer una novela completa y habrá 4 palabras que no conozca. Bueno, para ponérselos más cercanos, cojan cualquier libro de Benito Pérez Galdós, a ver cuántas palabras no entienden de las que están ahí.
muchas, se los puedo asegurar. Pero muchas veces simplemente lo dejas pasar, sigues leyendo el texto y te imaginas por contexto lo que esa palabra quiere decir. Les tiene que haber pasado, estoy segura. Pero ¿qué hago yo? Yo no me puedo imaginar por contexto, porque yo no puedo por contexto poner una palabra que a lo mejor me la imaginé mal. Tengo que llegar a encontrar exactamente qué quiere decir esa palabra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el aprendizaje es constante. Siempre estás aprendiendo. Si traduces un poema, si traduces un cuento, si traduces una novela, si traduces diarios, si traduces cartas, estoy hablando de traducción literaria, ¿eh? Traduzcas lo que traduzcas, siempre hay un aprendizaje. Por otro lado, para nadie es un secreto que todo libro guarda en sus páginas la experiencia de vida del autor. Todo libro en lengua original. Pero un libro traducido guarda en sus páginas, además de la experiencia de vida del autor, la experiencia de vida del traductor. ¿Ustedes han pensado alguna vez de qué ingredientes se compone un libro traducido? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, yo les empiezo a contar. Los ingredientes que compone un libro traducido, de los que se compone un libro traducido, son muchos y muy diversos. Podemos empezar a enumerarlos. Lecturas infinitas. O sea, tú lees primero el libro que vas a traducir y otros libros escritos por el mismo autor para penetrar en su universo. Porque están de acuerdo conmigo que si yo voy a traducir a Tolstoy, hagan de cuenta, Las tres muertes, que está en el libro que les acaba de enseñar Jorge, y no he leído Ana Karenina, y no he leído La guerra y la paz, y no he leído Resurrección, y no he leído La felicidad conyugal, muy difícilmente voy a encontrar el tono, la atmósfera, el universo de Tolstoy. Por eso, cuando tú te pones a traducir un libro, para ti mismo te comprometes contigo mismo a leer los otros libros del autor. También, en caso de los autores consagrados, hay que leer los libros que se han escrito sobre él. ¿Qué decía Romain Rolland de Tolstoy? ¿Qué decía, en fin, todas las biografías, los otros libros? Porque entonces eso te ayuda a comprender al personaje que estás traduciendo. A veces incluso a mí me ha tocado leer los libros que se mencionan en el libro, porque por algo los menciona el escritor. Quiere decir que para él eran importantes. Eso me ha pasado mucho con mi autora que más quiero, que es Marina Tsvetaeva, que es la que me hizo ser traductora. Si quieren al rato les cuento por qué me hice traductora, que fue gracias a Tsvetaeva. Tsvetaeva tiene la virtud, diría yo, de consignar sus lecturas, ¿no? Y de decir, estoy leyendo La hija del molinero, y yo decía, pero esos libros, ¿qué son? Esos libros ya no han pasado hasta nosotros. Y empieza la cruzada de buscar los libros que leía tu autor. Díganme si es aburrido. Mi oficio, por supuesto que no. Entonces, te pasas muchas horas buscando también en enciclopedias, en diccionarios. Eso sí es un trabajo solitario, que es probablemente, ahí esté la raíz de la conseja esta tan conocida de que los traductores vivimos encerrados y en la sombra. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces te encuentras con realidades geográficas, ¿no? Yo conozco Rusia, pero no conozco cada confín de Rusia. Y de pronto una novela está en un sitio que yo no conozco. Pues hay que investigar. ¿Qué es ese sitio? ¿Cuántos habitantes tiene? Ya sé que estoy exagerando. A veces no llegas a tanto. Pero es lo ideal y muchas veces es lo que uno tiene que hacer. Hay que estar al tanto del momento histórico en el que se escribe el libro. Porque a veces no se menciona más que de pasada. El archiduque fulanito. ¿Quién era el archiduque fulanito y qué estaba haciendo en ese momento en Grecia? Un austriaco, por decirte algo. Entonces aprendes mucho todo el tiempo y esto enriquece tus traducciones y te permite equivocarte menos,
si me puedo expresar así, ¿no? Ya no digo hacerlo todo bien, equivocarte menos. Mientras más sepas del libro que estás traduciendo, menos probabilidades tienes de hacerlo con errores, ¿no? También en el transcurso, otro de los ingredientes, para retomar en la palabra que acabábamos de usar, otro de los ingredientes de los que se compone un texto traducido, es muchas veces conversaciones con conocedores. A mí me tocó muy al principio de la carrera, que ni siquiera la considero una carrera, pero bueno, muy al principio de que me puse a traducir, me tocó con el libro que les decía, les voy a contar luego cómo me hice traductora. Son las cartas del verano de 1926, unas cartas que se cruzaron 3 poetas maravillosos. Boris Pasternak, no sé si lo conocen, es el autor del Doctor Zhivago, le dieron el premio Nobel en 1960, pero no lo pudo aceptar, porque hablábamos por realidades históricas de su país en ese momento. Rainer Maria Rilke, que seguramente le suena, el autor de las elegías del Duino, etc., y Marina Tsvetaeva. Entonces, en ese libro, que fue el libro que yo leí en ruso, sin haber nunca leído Tsvetaeva, porque piensen que yo estudié en la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía sus autores consagrados y tenía los autores malditos, aquellos que no se leían, de los que no se hablaba, aquellos que no se mencionaban, y uno de esos era Tsvetaeva. Yo les cuento por qué. Tsvetaeva emigró después de la revolución, emigró en 1922. Ya para la cultura, la política cultural soviética, eso fue un tache. De Tsvetaeva no se habla porque emigró. Después tuvo déjenme expresarme bien. Después se vio forzada a regresar porque su marido, detrás del cual había emigrado porque se había hecho soldado en el ejército blanco cuando lo que privaba era el ejército rojo, ella emigró con él. Después ese mismo marido se volvió al bolchevismo, se hizo prosoviético y regresó a la Unión Soviética. Tsvetaeva no fue bien vista, fue condenada al ostracismo, no la publicaban, no la leían, no la tomaban en cuenta, y durante la Segunda Guerra Mundial fue evacuada con otros escritores para sobrevivir porque tenía un hijo adolescente. Imagínense, una poeta de quien Joseph Brodsky había dicho que es la mejor poeta del siglo XX, esa poeta en la Unión Soviética, para alimentar a su hijo, pidió un empleo como lavaplatos en un comedor para escritores, y el empleo le fue negado. Estaba condenada, entonces se suicidó. Bueno, esto es aparte, pero a mí me golpeó tanto, y me golpeó tanto su genialidad, la manera que tiene de expresarse, la manera en que pulveriza las palabras, es concisa en su manera de escribir, en sus versos, que no pude más que dedicarme a traducir por ella, para ella. Y ahora, bueno, pues ya se me hizo costumbre, felicidad, y soy muy feliz traduciendo. Pero quien me despertó la vocación fue Tsvetaeva. Ay, sí, mejor. Más cómodo. Se oye igual, ¿no? Sí. Entonces, conversaciones con conocedores, que ahí me desvié, que fue en ese primer libro quien me ayudó a resolver todos los problemas de historia, de geografía, de relaciones familiares, porque eran cartas, y en las cartas se habla pues de los hermanos, de los hijos, del museo, del padre, etc. Fue nada más y nada menos que el hijo de Boris Pasternak, que todavía estaba vivo y que estuvo durante muchas semanas, no recuerdo ahora cuántas, estamos hablando de hace más de 40 años, conmigo explicándome qué era esto, qué era lo otro. Por eso les digo que es muy importante como ingrediente de la traducción la conversación con los conocedores. Y todo tipo de consultas, lo que les decía, geográficas, históricas, dialectales, incluso de cocina. Hace no mucho traduje un libro
que se llama Loxandra, que publicó la Universidad Veracruzana, bueno, hace no mucho. ¿Hace cuánto, Agustín? Hace mucho ya. Traduje un libro que es un libro, digamos, de alguna manera gastronómico. Es una griega que nace en Asia Menor. No sé si sepan que antes de 1922, el año de la gran catástrofe, que los griegos, una población muy grande de griegos vivía en Asia Menor, en Turquía, los expulsaron, pero esta novela sucede antes de eso, ¿no? Entonces, esa novela está salpicada de guisos griegos que sí conozco, porque estudié en Grecia, y, en fin, pero los guisos turcos no. Y de pronto me toca en la novela una cosa que se llamaba tauxuhu, o no sé qué, en turco, que me pongo a investigar qué es, y resultó que era un postre. Yo dije, ¡ay, qué rico! Pero no había internet, cuando estaba yo traduciendo esa novela, no había internet todavía, o sea que sí hace mucho. Entonces, sí, ahora me doy cuenta que sí. Entonces me puse a investigar, finalmente di con un libro de cocina turca, creo que en inglés, y decía de ese postre, me van a poner cara de fuchi, decía que era un postre hecho a base de pechuga de pollo deshebrada, con leche, canela y no sé qué. Yo dije, guácala. La verdad. O sea, qué horror. Entonces, eso te obliga después, de alguna manera, porque yo cuando estaba traduciendo la novela pensaba, si yo siento guácala, mis lectores también van a sentir guácala, porque yo para escribirlo con placer, para escribir yo con placer de ese postre, tengo que decir que está rico, bueno, tengo que saber que está rico y transmitir. Ustedes no lo van a creer, pero las sensaciones del traductor se transmiten en las palabras que escoge, en las frases que utiliza. Entonces yo no podía decir, qué delicia el tauxuhu, con una cara de fuchi. Entonces, bueno, eso ya después te lleva a si es posible, tomar un tren, un avión, un caballo o lo que sea y llegar al sitio y probar los postres y los guisos de la novela para poder traducir con conocimiento de causa. Decía una... ¿No se escucha mucho? No, pues igual. Decía una... Sí, pues sí. Decía una autora chipriota que también está publicada en la Universidad Veracruzana, una autora que se llama Niki Marangú, decía que no se, la frase era, no se puede escribir de lo que uno no conoce. ¿Y qué es traducir? Traducir es escribir. No se puede, pues, traducir de lo que uno no conoce. Y esa frase siempre ha sido una guía, ¿no? Para mí. No puedo traducir de lo que no conozco, de lo que no sé, de lo que no puedo compartir. En fin, les decía que cada libro se compone de ciertos ingredientes y el traductor, como un alquimista, tiene que saber qué hacer con esos ingredientes, cuánto de cada uno. Porque muchas veces, si se pasa de canela, pues ya se pierde el sabor del arroz. Y si se pasa de, ¿me entienden? O sea, tienes que hacer una mezcla equilibrada, sensata, cabal, que no traicione el original, pero que sea accesible a los lectores en la lengua a la que traduces. Yo constantemente, y eso no lo tenía en la conferencia, pero les cuento, yo constantemente me siento en una cuerda floja. O sea, sí, respeto demasiado, a pie juntillas. Si sigo al autor a pie juntillas, por ejemplo, Tolstoy, que le encanta, es muy machacón Tolstoy, y le encanta repetir una palabra 18 veces si es necesaria, la palabra bondad, para que a ustedes les llegue, que lo que él quiere que sepan es que esto es bondad, lo repite 30 veces. Yo no puedo hacer eso como traductora, pero tampoco puedo evitar las repeticiones, porque entonces ya no sería fiel al estilo del autor. Entonces lo que les decía es que yo constantemente me siento como en una cuerda floja. ¿Saben? ¿Han visto en el circo? Que si me inclino para acá, me caigo. O sea, si soy servil, esa es la palabra, si soy servil al autor, me caigo, porque ustedes no lo van a poder leer. Y si solo pienso en ustedes,
quedará nada del escritor. Entonces lo que yo tengo que hacer es estar constantemente pensando cómo no lo traiciono, pero cómo voy a llegar hasta ustedes. Cuidar que haya ese precario equilibrio, ese equilibrio tan frágil que es, por decirlo así, como la espina dorsal del oficio mío. Es lo que atraviesa cada uno de los libros traducidos, ese equilibrio entre ser fiel al autor y ser accesible al lector, sin perder el estilo. ¿Sí me explico? Bueno, si hay preguntas, si las quieren ir haciendo, porque luego yo ya sé que al final se les olvida, yo con mucho gusto, ¿eh? ¿No hay preguntas? Dime. Yo tengo una pregunta. Dime. Yo en mi clase de literatura europea descubrí a Yanis Ritsos. ¡Ah, qué bien! Mi maestra me introdujo a Yanis Ritsos. Ajá. Y quedé completamente enamorado de Ritsos y después leí sobre su vida y el señor pasó las de Caín, pero bueno, ese es otro tema. No sé si podría usted, doctor, hablarnos un poco sobre cómo es traducir poesía. Sí. Porque si de por sí ya concebimos como difícil traducir un cuento, una novela, la poesía, que es como la fiesta del lenguaje, debe de ser bastante más difícil. Entonces me gustaría que si por favor nos pudiera hablar un poco sobre su labor de traducción poética. ¿Ahora mismo sí? No, cuando usted... Sí. Bueno, en el orden de la conferencia. Acá fuera un cafecito. Bueno, a ver, yo lo tomo en cuenta y sí, porque además yo he traducido mucho a Yanis Ritsos. Traduje, ya me voy a ir por ahí, ya ves. Lo que pasa es que Ritsos es un ejemplo de poesía, de verso libre, que no es lo mismo que traducir verso rimado y medido. Son dos, hablando de universos, a mí me gusta hablar de universos porque es que son insondables. Cada libro es eso, ¿no? Entonces, traducir poesía libre, como es la poesía de Yanis Ritsos, yo sí puedo solita, porque yo sé que tengo oído, yo sé que puedo reproducir el ritmo libre. Cuando se trata de traducir poesía rimada y medida, como es el caso, si estamos en literatura rusa, de los poetas que yo he hecho, Pushkin, Tsvetaeva, Pasternak, dificilísimo. O del lado griego, Seferis, ahora no me voy a acordar, pero tengo poemas, poesía traducida, medida y rimada. Entonces, como yo no me veo capaz, yo no nací poeta, entonces acudo a un gran poeta mexicano, que si no lo han leído se los recomiendo, apunten, se llama Francisco Segovia, es un gran poeta mexicano. Él sí que es un mago de la rima y de la versificación. Entonces, ¿cómo trabajo con Pancho? Yo le hago la traducción literal, chaca, 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 las palabras, incluso el orden que utiliza el poeta. Y le digo, ya contamos, ¿no? Son heptasílabos y están las rimas pareadas, o son tal, o aquí hay rimas asonantes. Entonces yo le hago el esquema a Pancho en español. Como él vive en México y yo vivo en Barcelona, muchas veces lo que hacemos es que se lo grabo. Y ya saben ustedes las distancias del Distrito Federal, ¿no? O sea, entonces Pancho se pone su cassette en el coche, bueno, no sé si ya a estas alturas se usa cassette, lo que se use, se pone su cassette en el coche y va oyendo, hasta que a Pancho le entra el ritmo en griego o en ruso, depende de lo que estemos traduciendo. Entonces me escribe y me dice, oye, no lo vamos a hacer en decasílabos, lo vamos a hacer en yo qué sé, porque este ritmo le va mejor al oído español. Entonces él lo hace, su primera versión, me la lee y yo empiezo.
Uy, no, Panchito, aquí te pasaste, porque este verbo no tiene ese significado exacto. Yo creo que podemos usar este verbo. Entonces él me responde, pero este verbo no cuadra. Ah, no, bueno, pues entonces. Y entonces nos vamos trabajando hasta que los dos quedamos contentos. Él con el sonido, bueno, yo también con el sonido del poema, pero yo sobre todo lo que vigilo es que no se me le haya pasado de tueste, porque a veces, no, él se emociona y ya el poema no dice lo que decía. Digo, no, hombre, Pancho, por eso escribimos el nuestro, ¿no? Entonces, sí. La interpretación. Sí, versiones, una adaptación. No, somos muy fieles, pero cuesta mucho trabajo, por eso cuesta mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando tradujimos la poesía completa de Yorgos Seferis, es un volumen de este tamaño, son muchísimos, creo que hay poemas así, se llevaron toda la página, pero quiero decir que son muchos poemas. Todos esos poemas, los estábamos trabajando así, ¿no? Él aquí y yo allá. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué, Pancho? Voy para México, mano. Pide permiso en el Colegio de México porque te voy a raptar. Y me lo rapté un mes entero. Me decía, no me dejas salir ni a comprar cigarros. No, hay que trabajar. Y hay que ir por agua cuando acabemos el poema. Es muy medio dictatorial, la verdad, pero no saben qué bonito el resultado. O sea, es un libro del que los dos nos sentimos orgullosos, pero es así como trabajó la poesía. En cambio, Ritsos, no sé qué has leído, El sueño de un mediodía de verano y los monólogos, supongo. Entonces, por ejemplo, los monólogos es una colección de poemas que se llama, Yanis Ritsos, este poeta griego, tituló La cuarta dimensión, y son poemas que están basados en temas mitológicos. Yo he traducido 9 de los 17 que componen esa colección. Ajax, Fedra, Agamenón, Crisótemis, Ismene, Orestes, en fin, pero es verso libre. Entonces ahí el trabajo de campo es otro. A ustedes les suena Fedra, seguro. Pero si yo, no les voy a preguntar, no les voy a meter en compromiso, pero si yo ahorita les preguntara, la verdad, ¿quién es Fedra? Yo creo que pocos de nosotros, incluida yo, sabríamos a estas alturas. Si yo voy a traducir un poema que se llama Fedra, lo primero que tengo que hacer es meterme en la mitología griega y ver cuántas versiones de Fedra existen, cuántos finales de la historia de Fedra existen y cuál es el final que tiene Ritsos. A todo esto no les he dicho cómo, es un término que yo acuñé, el trabajo de campo de traducción. Todo esto que les he contado de las lecturas, de las conversaciones, incluso no he tocado el tema principal de la charla, que ya voy, es el viaje, los viajes a los que te empuja una traducción. Bueno, de pasadita les dije lo del postre de pollo con un azúcar, ¿no? Es un poco eso. Entonces, este trabajo de campo de saber quién fue Agamenón, hay muchas versiones. ¿Cómo terminó Clitemnestra? ¿Cómo terminó Crisótemis? Crisótemis es un personaje de la mitología griega que prácticamente no se conoce. ¿Quién había oído hablar de Crisótemis entre ustedes? Y no es por ponerlos en compromiso. Yo, cuando me leí el poema, dije, qué belleza de poema. Pero a ponerme a investigar sobre Crisótemis, porque fresca no la tenía. Entonces, todo esto es lo que les decía, que traducir no es coger, no tienen un librito aquí, coger un librito, poner la computadora y chaca. No. Esa es la idea que se tiene del traductor. Es una idea errónea, equivocada. Bueno, hay 1000 maneras de llegar a un libro. Yo he tenido la fortuna de ir leyendo y entonces decir, este libro me súper fascina. A veces, como en el caso del postre turco, traducirlo sin editor, simplemente porque cuando lo lees te gusta. Y entonces, yo el primer libro que traduje, el de las cartas, dije, qué ganas me darían de que mi mamá leyera esto, lo iba a disfrutar muchísimo. No hay. Bueno, pues si no hay, lo hago yo. Y entonces ya lo comparto, no solo con mi mamá, lo comparto con toda mi gente,
como dicen ahora, está de moda con mi tribu, de los que hablamos español, ¿no? Y así es esa necesidad, es una de las maneras de llegar a un libro. Lo lees, te entusiasma, haces que un traductor se entusiasme y lo traduces. O bien, lo lees, te entusiasma, lo traduces y se lo llevas a un traductor a ver si se entusiasma. Esa es una manera de... Justo ahorita en la mañana con Agustín le dije, tengo un libro que no he publicado y que traduje por puro amor, y me dijo, pues mándamelo. Entonces, esa es una manera de llegar. Otra manera, la más común, no los voy a engañar, no todo es tan idílico en la profesión como ha sido para mí, probablemente porque las lenguas de las que yo traduzco son raras. Entonces los editores no tienen la posibilidad de acceder a estas literaturas con la facilidad con la que acceden a las literaturas escritas en francés, en italiano, en inglés, en portugués, ¿no? Entonces se fían de los traductores, de los que estén aquí, los que estén estudiando lenguas exóticas, pueden hacer esto, porque si el editor se da cuenta de que su gusto literario es afín al tuyo, ya te fía, ¿no? Ya se confía de las propuestas que le haces. La otra manera es que el traductor te llama por teléfono y te dice, oye, compré en la feria de Frankfurt una novela de fulanita, te la mando para dictamen. Te la mandan para dictamen. Y tú dices, sí va bien con la editorial, no va bien con la editorial, es un bodrio, también puede ser, o es una maravilla, o es tal maravilla que me la guardas por favor porque la quiero traducir yo. Esa es la manera más usual. Los editores compran libros en las ferias y luego te los hacen llegar o para que los traduzcas o para que los dictamines. Y una vez que tienes el libro que tienes que traducir en la mano, el camino hasta conseguir, y por favor no crean que estoy exagerando con esta palabra, los traductores cuidamos mucho las palabras que usamos, el milagro de la traducción, sí es un milagro, poder decir con las palabras de tu idioma, yo soy mexicana, es decir, del español, poder decir con las posibilidades, con las herramientas, con la sintaxis de la lengua en la que nací, lo que está diciendo un señor que nació en Rusia o uno que nació en Grecia, es un milagro. Y conseguir ese milagro requiere de un muy largo camino, a veces muy arduo, siempre muy interesante, siempre fascinante, maravilloso, pero cuando ya le entregas la traducción a tu editor, ya sientes que ese milagro se obró. Yo cuando traduzco tengo siempre la sensación, hago un primer borrador, hablemos de un texto, no sé, de 200 páginas. Sí, ahora, termino esto y le doy la palabra. ¿Sí? Un texto de Tolstói chiquito, por decirles algo, La felicidad conyugal. Yo lo traduzco. Es un primer borrador. Están traducidas las palabras. Siempre con palabras en rojo, que no encontré, que van quedándose para después. Pero está el borrador. Lo leo, muchachos, impreso y digo, wow, qué horror. O sea, no. El texto se arrastra. O sea, es que ni siquiera, o sea, no. Entonces lo empiezas a leer otra vez, ¿no? Es así, sí. Entonces lo lees y lo vas corrigiendo. Haces una primera corrección sobre ese borrador. Lo imprimes. Ay, bueno, ustedes a lo mejor ya lo hacen todo en pantalla. Yo soy de la escuela antigüita y lo imprimo. Sí. Lo imprimes, lo lees y dices, está empezando a gatear. Ahí va. Ok, entonces lo corriges otra vez, ¿no? Metes las correcciones en la computadora, lo imprimes, lo lees. Está dando sus primeros pasos. Ahí va, tambaleante, pero pues ya está caminando, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Hasta que el texto camina. El texto camina rapidito. El texto corre. Todas estas son veces que imprimes, corriges, metes correcciones, imprimes, corriges.
Y al final, cuando tú sientes, tú, con tus ojos de traductor, conoces el original, sabes la música del original y sientes que al texto le han salido alas, en ese momento, cuando el texto ya vuela solo, ya se puede sostener en la cultura del español solo. No les voy a decir que es muy fácil, pero lo tienes que entregar en algún momento, entonces lo entregas. No, cuesta mucho trabajo deshacerte del texto. Siempre piensas que a lo mejor esta palabra puede ser otra y que a lo mejor no sé qué, pero ya cuando lo entregas, bueno, queda una, cuando te mandan las pruebas y dices, no, pues ¿cómo sabe esta palabra aquí, por favor? Y venga a cambiar. Yo reconozco que soy una pesadilla para mis editores, pero al final, sí, porque... A ver, un texto ya impreso, ya no lo puedes cambiar. O hasta la segunda edición, si acaso hay. Entonces, yo siento mucha responsabilidad con ustedes. Además de con mis autores pobres que ya están muertos y no se van a enterar. Con ustedes sí siento mucha responsabilidad. Entonces, por eso es ir trabajando, hasta que yo siento que al texto le salen alas, vuela. Y lo que sigue ya no depende de mí. Lo que sigue es que ese texto o ese autor nuevo en nuestra cultura caiga la semilla en tierra fértil, arraigue, crezca y dé frutos. Ya en nuestra lengua, ya no en su lengua o en su mundo. Sí, señor. Sí, a ver si nos pudiera decir si existen diferencias o diferencias, si es que existen en la traducción de la primera lengua a la segunda lengua y de la segunda lengua a la primera lengua. Si existen diferencias. Quiero decir que haz de cuenta que Tolstoy dijo rojo y yo pongo verde. No, la dirección, ¿no? Si es del ruso al español o del español al ruso. Claro, sí. Pero diferencias sintácticas tienen que existir, imagínense. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Pues no le puedo contestar. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Señor, no crea que soy grosera, pero no le puedo contestar porque yo no traduzco al revés. Yo solamente traduzco al español, del ruso al español, del griego al español, alguna escapada que dijo ella que... Del francés y del catalán, manita. Pero alguna escapada, así. Pero yo no puedo traducir al revés. Yo considero, y no yo, mi gremio entero considera que traducir puede aquel que siente la lengua con las entrañas, ¿no? Que nació en esa lengua. Yo aprendí el ruso a los 18 años, lo hablo relativamente bien, leo lo que sea, pero no es mi lengua. Yo no sé exactamente qué siente un lector cuando está leyendo, y sí sé qué sienten ustedes, porque es lo mismo que siento yo aquí con la panza, con las vísceras. Entonces yo no traduzco al revés. Eso si quiere, Agustín, la próxima vez invitamos a algún traductor al revés y damos una charla sobre eso. ¿Qué te parece? Algún ruso que traduzca del español al ruso. O tenemos aquí griegos que traducen del español al griego. Y entonces sería muy interesante hablar de ese tema. Pero yo desgraciadamente no le puedo responder porque, insisto, incluso cuando me ha tocado ser intérprete, que me dicen, no importa, una vez me tocó, imagínense, ser intérprete de Joseph Brodsky. Estaba en Barcelona, ¿saben quién es, no? El poeta Brodsky, el gran poeta. Estaba en Barcelona y me dijeron que sí podía ser su chica para todo, del ruso al español, del español al ruso, llevarlo a comer, limpiarle los zapatos, bueno, en fin, todo. Yo les dije que sí, que con mucho gusto, pero al cabo de 5, era muy jovencita, Esa es la osadía de la juventud, les dije que sí. Y al cabo de 5 minutos me di cuenta de que sí podía traducirle a Brodsky las conversaciones en la mesa, pero en una mesa así como la nuestra, si ella hubiera hecho un discurso sesudo, yo no lo habría podido traducir, pero de manera deficiente. ¿Para qué? Porque no es mi lengua. Sí. ¿Hay otra pregunta hasta aquí, muchachos? Sí.
Hola. Primero, solo declararme fan, porque me había dejado nos diste pláticas en la fundación y justo a partir de esas pláticas conseguí los libros de Marina, esta selección que hiciste del Fondo de Cultura Económica. Paisaje Todas las caprichoso. traducciones ya tuve como acceso, o sea, escuché tus pláticas, te enamoras y luego te enamoras de la traducción. Entonces, primero eso, ¿no? Como agradecer como justo la importancia y que a partir de esas pláticas, pues le das dimensión a las lecturas de la traducción y ya te fijas como en eso, ¿no? Al menos desde mi ignorancia ya como que esa vitalidad. Y eso es lo primero. Pues muchísimas gracias. Es sobre la relación, hablabas sobre el asunto de la poesía y la cuestión de la traducción. Y en el caso, por ejemplo, de teatro, supe que hace poquito también acabo de traducir de dramaturgia. ¿Cómo sucede si hay un proceso también con los actores, con el autor, o cómo en el diálogo, cómo sucede ese proceso? Ajá. Muy interesante, sí, muy interesante. A ver, ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo se los voy a contar. Yo soy hija de un actor mexicano, que ustedes ya seguramente no recuerdan. Su nombre fue Carlos Ancira. Esto simplemente para decirte que yo crecí en un ambiente de teatro, que en mi casa se hablaba de teatro de la mañana a la noche, que fui a infinidad de ensayos de teatro desde que, fíjate, retomando la metáfora, desde que la obra se arrastraba hasta que le salían alas y ya se abría al público, ¿no? Entonces yo aprendí con mi papá muchas lecciones. No nada más relativas al teatro. Mi papá decía que el teatro es la escuela del idioma, por un lado. Por otro lado decía que el teatro es el templo del idioma, que hay que fijarse qué dicen los actores, porque la gente que va, ustedes que van como espectadores al teatro, no solamente van a ver la trama, el argumento de la obra, van a oír buen español, van a aprender sintiéndose felices, como me pasa a mí, por ejemplo, cuando he visto algún montaje de Federico García Lorca. Yo realmente salgo del teatro y pienso, eres el ser más afortunado del planeta de haber nacido en la lengua española. ¡Qué placer, qué gusto, qué sabrosa la lengua! Entonces, pero ¿eso qué pasa? Si yo traduzco una obra de teatro para que se monte en nuestro territorio y hay localismos, yo tengo que usar mexicanismos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para que el espectador tenga la reacción que el autor de teatro griego, por decirte algo, está buscando al usar localismos del griego. Si esa misma obra la voy a traducir para un montaje en Argentina, empieza mi trabajo de campo. ¿Cómo dicen en la sobremesa los argentinos tal cosa? Para que cause en ellos el mismo efecto. Si la voy a traducir para Madrid, es exactamente lo mismo. Tengo que investigar los localismos correspondientes a ciertas palabras en el ámbito en el que se va a presentar la obra. No sé si te aclaré. Sí, no. De nada. Dime. Sí, no, yo tengo una... Ay, espérame, porque le había dado la palabra. Es que está muy escondidita, no se ve. Ya no alcanzas el lugar. Escuchando todos los comentarios que haces sobre las traducciones, la primera pregunta que me surge es, para las personas que lidian bastante con esto del perfeccionismo, no sé si usted lidie con eso del perfeccionismo y que sienta que eso es un obstáculo para sentir cuando ya está lista la obra de traducirla, o si se detiene de entregar la obra como a tiempo. No, ya has dado en el clavo. Es uno de mis defectos o virtudes. Sí, soy terriblemente perfeccionista. No me importa tardarme lo que tenga que tardarme hasta encontrar el registro, la palabra, la cadencia, la música. Porque yo tengo un compromiso conmigo. Primero, no voy a hacer una chamba mal hecha. Tengo un compromiso con mi autor. Aunque esté muerto, me está confiando sus textos.
sea, yo no puedo agarrar el libro de un autor y traducirlo así. Yo me sentiría muy mal. O sea, tengo un compromiso con él. Y finalmente, no menos importante, probablemente más importante, es el compromiso que tengo con ustedes. Que ustedes tomen como el librito que tiene Jorge, ¿no? Que son muchas voces distintas. Y que ustedes puedan sentir que cada autor tiene su voz. Que si ustedes leyeran El paisaje caprichoso y dijeran, uy, aquí está Selman Sira, yo me tiro de la torre y pum para abajo y ya, se acabó. No, porque claro, sería un fracaso. Si ustedes sienten la voz de Selman Sira en los libros, sería un fracaso. Ustedes tienen que sentir la voz de Nikos Kazantzakis, de María Jordanidou, de Yanis Ritsos, de la parte rusa, griega, o de Tolstoy, de Tsvetaeva, de Pushkin, de Chekhov, de Goncharov, que venía releyendo el otro día en ese libro lo de Goncharov y decía, por Dios, qué pesadito es. Porque, no, reitera y reitera y reitera, pero con mucha gracia. Pero eso es su estilo. Si se lo mocho, o si se lo corto, o si se lo allano, se lo aplano, ya no es su estilo. Y eso tiene que cuidar un traductor. Entonces ese es el compromiso con ustedes, que cuando ustedes vayan a la librería y vean traducción de Selman Sira, sepan que no van a leer, sí van a leer a Selman Sira, no, ya me estaba yo echando piedras sobre mi tejado, sí van a leer a Selman Sira, porque atrás está mi trabajo de campo, está mi pluma, están mis palabras, están mis ojos, está mi manera de entender el texto, pero está la voz del autor, que es importantísima. Y sí, el perfeccionismo es un problema. Bueno, pero con esa respuesta siento que el perfeccionismo tanto podría ser como un problema, pero también podría ser una ventaja, porque como traductor tenemos que tener esa resiliencia y esa persistencia de buscar lo más cercano, lo más fiel al autor. Sí, pero por ejemplo, yo no sé si a ti te pasa, ya ahora somos colegas, ya veo. Yo no sé si a ti te pasa. A mí me pasa, muchachos, que cuando ya estoy en la recta final y me quedan, hagan de cuenta, 3 palabras. Yo me duermo con una libretita y una pluma, porque pienso, igual me llegan en sueños. Y a veces me llegan en sueños, y entonces me despierto, apunto, y ya me duermo como la bella durmiente hasta la mañana, ¿no? Y luego, ¿qué creen? Que veo la palabra y digo, no es. O sea, no es esta. Una vez me apareció Tolstoy en un sueño y Sí. así se traduce. Sí. Entonces, digamos que es un oficio. Yo tengo amigos, ¿no? Tengo una amiga queridísima que trabaja en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y ella trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo descansa. Yo no descanso, pero no porque me siente a trabajar, porque estoy paseando con mi perra por la montaña y estoy pensando, ese árbol a lo mejor es el que decía soy, porque sí, o sea, estás todo el tiempo, o vas pasando por entre las mesas de un café y oyes a alguien decir la palabra que estabas buscando, no te acercas y dices, híjole, muchísimas gracias, y la señora no sabe ni por qué, pero es que tú te sigue funcionando la cabeza todo el tiempo, no me dejarás mentir, es así, ¿no? Entonces, yo un consejo que les doy, si se van a dedicar o si se quieren dedicar a la traducción literaria, sepan que es un oficio muy generoso, muy enriquecedor, pero de mucha esclavitud. Una esclavitud que se lleva con gusto, tampoco pero es así, estás siempre pendiente de tus textos, ¿no? Eso, dime. Bueno, yo tenía una duda, inquietud. Igual ahí podría haber 2 distinciones acerca del traductor que traduce autores muertos y el traductor que traduce puramente a contemporáneos, ¿no? Te quería preguntar, ya sea de primera mano, de conocidos, cómo es el ámbito, si es que lo hay, de la competencia laboral en cuanto a la traducción. Porque, por ejemplo, si estás traduciendo a alguien que, digamos, que está ya muerto y a lo mejor eres de los pocos que lo está trabajando en ese momento, tiene cierta libertad. Pero ¿qué pasa con un autor contemporáneo? No sé, gana un premio importante y de repente lo quieren traducir al italiano, hablando el español, ¿no? Hace poco se volvió popular Melchor y Mariano Enríquez. Entonces de repente empieza una carrera editorial de tradúzcanlo al italiano, tradúzcanlo al francés, tradúzcanlo al alemán. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es el ámbito de la competencia editorial y también cómo se arreglan para que varios traductores pues
no sé, que salgan al mismo tiempo 4 traducciones de determinado texto. Ahorita este año me acuerdo de ver que han salido 3 nuevas versiones de Ulises, 2 de español, de hecho, por poner un ejemplo. Híjole, yo creo que no soy muy bien la persona indicada porque vivos solo tengo un autor. De eso sí te puedo compartir lo que quieras, porque ha sido una experiencia maravillosa de pronto después de tantos autores fallecidos desde hace tanto tiempo, toparme con un griego vivito y coleando, que además, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que eso ya no es competencia de los traductores, es competencia de los editores. Se pelean entre ellos, quién da más, y luego también supe, no me acuerdo ahorita, es que no es mucho mi mundo, pero sí supe que encerraron a muchos traductores en Europa, haz de cuenta, al finlandés, al sueco, al noruego, al italiano, a todos, ¿no? Las 24 países, o los que sean, los encerraron sin celular para que no se filtrara información en un castillo, por decírselos bonito, no sé, pero es igual. En un castillo los encerraron y no los dejaron salir hasta que terminaron los libros, para que no se filtrara información. Y ahí estaban todos traduciendo, no es Harry Potter, pero uno del estilo, ¿no? Un libro de estos que todo el mundo está esperando y que todo el mundo está esperando. Y entonces, eso así se manejan, o así se manejan a veces, luego digo cosas y me repito, así se manejan a veces las cosas. Yo les puedo contar ahorita, ya que Jorge preguntó de mi único autor vivo. Mi único autor vivo me llegó por la editorial que supo de él en Nueva York, la editorial española Galaxia Gutenberg, supo de este autor por una agente literaria en Nueva York. Y entonces me mandan un librito y me dicen, dictamina, lo que les decía hace un ratito, haznos un dictamen. ¿Vale la pena traducirlo? Yo estaba de vacaciones en Grecia, precisamente, y me llegó hasta aquí lo puedes leer ahora, tan modernos que somos. Y entonces lo leí y dije, ay, wow, o sea, sí. Pero antes de decir sí a la editorial, dije, lo voy a volver a leer. Lo volví a leer entero y dije, sí. Entonces le escribí al editor y le dije, el dictamen te lo escribo cuando regrese a Barcelona, pero cómpralo. Es un muy buen libro, pero cómpralo con una condición, que la traductora sea yo, porque me gusta mucho. Entonces me dijo que sí. Entonces, este autor es un autor muy interesante. Es un griego que se llama Theodor Kalifatides. No sé si lo han visto. Lo tiene Moisés en Hiperión, si lo quieren comprar. Que emigró de su Grecia natal a la gélida Suecia a los 23 años, sin saber una sola palabra de sueco. Llegó a Suecia, estuvo trabajando como lavaplatos, como mesero en una cafetería, pero en las noches estudiaba. Y es tan capaz, es tan inteligente, es tan perfeccionista y tiene un tesón tan grande que al poco tiempo de sacarse la carrera empezó a dar clases de sueco en una escuela primaria. Y se puso a escribir en sueco. Entonces escribió en sueco un montón de novelas, se ganó un montón de premios y de pronto se quedó como vacío y ya no podía escribir. Viajó a Grecia, como viajaba a ver a su mamá, a su hermano, no sé qué, y en el pueblito donde nació, en el Peloponeso, como ya era un figurón en Suecia, a la escuela primaria en la que él había ido le pusieron su nombre y lo invitaron a inaugurar la escuela con el nuevo nombre, y los muchachos, un poquito más jóvenes que ustedes, porque estamos hablando de prepa, hicieron, si no me acuerdo mal, una obra de teatro, no sé si era Eurípides, a lo mejor, es igual, un clásico. Y entonces estaba Kalifatides sentado en el público una noche, lo pinta divino, una noche con estrellas y cielo y no sé qué. Y ese golpe
del griego en su oído, algo le destapó. Y terminó la función y al día siguiente bajó a desayunar al restaurancito del hotel en el que estaba hospedado y dice que abrió la computadora y cambió. Ya ven que las computadoras puedes cambiar de lengua. Entonces cambió de sueco, en el que la tenía preconfigurada, a griego y se puso a escribir el librito que yo traduje, donde cuenta todo eso. El librito que yo traduje, que se dice fácil, es una cosita así, chiquitita, en formato chiquitito, y tenía un nombre horroroso. Entonces yo pensé, un autor nuevo. Esa es también una licencia que se pueden tomar los traductores, bueno, que me tomo yo. No, porque es que no sé, es que yo le dije al editor, si le ponemos, se llamaba en inglés, que es donde lo compró el editor, se llamaba Another Life. O sea, ¿qué traducen ustedes? Otra vida. Una vida, en griego se llamaba una vida más. ¿Pero qué dice? ¿Una vida más? Pues un niño más que nació en Japón, o ¿qué es una vida más? No se entiende. Y dale, y que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego, y busque, y total tenía yo, como el tarot, tarjetitas con distintos títulos. Invité a comer a una amiga escritora, que si no la han leído se las recomiendo muchísimo, se llama María Belmonte, y que tiene un castellano muy jugoso y muy hermoso. Y nos fuimos a comer a una librería y le digo, María, ella habla griego también, tengo este problema, este título en griego es Mia Zoe Akomi, una vida más. Es horroroso. ¿Qué hago con este título? Entonces saqué mis papelitos del tarot y le dije, ¿te gusta este o te gusta este o te gusta este? Hay como 7 cartas, ¿no? Entonces me dice María, no, este no. Y entonces a ella se le ocurrió otro, entonces barajando y pensando en el oído, en cómo va a sonarles a ustedes, ¿no? Y al final nos quedamos con 2. Entonces ella dijo, lo pensamos un par de días, lo consultamos con otras gentes y a ver cuál papelito gana. Y como a los 2 días nos hablamos por teléfono y le dije, oye, de mi lado ganó Otra vida por vivir. Y dice, del mío también. Entonces le escribí al editor y le dije, oye, en vez de una vida más, una vida todavía, otra vida, ¿podemos ponerle otra vida por vivir? ¿Qué es eso? El escritor comenzó a vivir otra vida al escribir en griego, que no había escrito nunca. Tenía otra vida por vivir en otro lenguaje. Y así se llamó el librito. Perdón, un segundo, acabo. Entonces, el escritor que vivía en el exilio, tenía una necesidad imperiosa de hablar en griego. Y cuenta en el librito, por ejemplo, que se iba al taller a arreglar su coche, que estaba arreglado, simplemente para sentarse a platicar con el mecánico, que era griego, porque ni su mujer ni sus hijos aprendieron nunca el idioma. Y aunque lo hubieran aprendido, es un idioma aprendido, no es ese que sale de aquí. Entonces él se iba con el mecánico a hablar en griego. Entonces cuando yo empecé a traducir, tenía preguntas. Y por primera vez en la vida tenía la opción de decirle, no, por primera no, porque Nicky Marangú también trabajó conmigo su texto. Pero era otra cosa. Entonces tenía la opción de preguntarle. Entonces llamé a la editorial y dije, oigan, me dan un email de un correo electrónico de Califatides para preguntarle algunas cosas. Me lo mandaron, le escribí, señor Califatides, soy su traductora, voy a traducir este libro y me gustaría saber si me puede apoyar con respuestas a ciertas preguntas. Háganme cuenta que hizo, se fue el correo y regresó. Aquí está mi teléfono, llámeme. Yo pensé, entonces pensé, cuando junte muchas preguntas le hablo, ¿no? ¿Para qué lo voy a estar molestando cada 2 por 3? Cuando junte, entonces no le hablé. Entonces, pero le mandé el teléfono, le dije, señor Califatides, mi teléfono es este, si usted quiere, yo estoy siempre a su disposición. Bueno, pues no los voy a engañar, no pasaron 3 días cuando sonó mi teléfono. ¿Qué no tiene preguntas? A ver, ¿para qué me hablas? Y yo dije, pero no lo quiero molestar, señor. Primero era señor Califatides, ahora es Teo y de piquete de ombligo, pero antes era señor Califatides. Señor Califatides, no lo quiero molestar. No, si no es molestia. Y entonces me di cuenta de que él quería hablar griego y podía hablar griego conmigo. Entonces, no les hago el cuento largo, pero nos hablamos todos los días. Todos los días, desde que traduje ese libro, nos hablamos para cualquier cosa. Si la perrita está enferma, si la nieta metió un gol, porque tiene una nieta futbolista, si la nieta metió un gol en la cancha, o sea, para lo que sea,
Nos hablamos diario porque él tiene necesidad de hablar griego. Y conmigo encontró, perfecto, nos hablamos griego. Y esa es mi relación con los autores vivos, siempre de mucha cercanía, de mucho cariño, de mucho respeto. Luego tuvimos la super suerte de que a Otra Vida por Vivir le dieron un super premio. O sea, el primer libro del autor publicado en español y se ganó un super premio. Y el editor tuvo la gentileza de invitarme como traductora del libro. Y Teo, el señor Califatides, dijo en público que fíjense qué generoso, ¿no? Que el mérito era del libro, pero el libro que se había ganado el premio era un libro escrito en español. O sea que el mérito era compartido y lo fuimos a recibir los dos. Fue una gran satisfacción y bueno, ahorita ya sale dentro de una semana el 4º libro de Teo traducido por mí, porque hemos hecho muy buena mancuerna. Dime. Porque menciona que se traduce de 2 ramas lingüísticas diferentes a la del español, ¿no? Sí. Quisiera saber cuál es su enfoque o su acercamiento a la forma de traducir, ¿no? ¿Cuál es la relación que usted le da a la lingüística con la traducción, ¿no? No sé si morfológicamente, gramáticamente, apartamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eso es una cosa que yo no me propongo, me la va dictando el idioma. Eso te lo va dictando el idioma. O sea, porque nosotros tenemos una sintaxis determinada y yo no... Bueno, mira, te voy a contestar. Ya pensé cómo. Cada autor, como les dije al mero principio, cada autor te dicta la manera en que hay que traducirlo, o no se los dije, sí. O sea, si yo tradujera a Tolstoy como traduzco a Tsvetaeva, el libro sería un fracaso. Si yo tradujera a Tsvetaeva como traduzco a Ritsus, los dos son poetas, también sería un fracaso. ¿Qué pasa, por ejemplo, para contestar a tu pregunta? Marina Tsvetaeva es una innovadora de la sintaxis rusa. Escribe de una manera que a veces no se entiende, fue muy criticada. Ella usa como Emily Dickinson guiones largos, ¿no? Al principio los editores rusos se los quitaban, a mí me los quitaron en Anagrama, me los quitaron en Versal. Yo lograba que se quedaran 3, donde había 30, ahora ya se los devolvimos, pero lo hemos ido ganando con el tiempo. Pero a lo que voy, hablando de lo que me preguntas, cuando yo empiezo a traducir a Tsvetaeva, que es tan difícil, que tiene una sintaxis tan enrevesada, que tiene un vocabulario lleno de neologismos, que tiene palabras que ella inventa, yo tengo que hacer lo mismo, porque si no están ustedes de acuerdo que el estilo de Tsvetaeva no les va a llegar. Entonces yo estoy inventando palabras, estoy haciendo una sintaxis así, y la computadora se pone... No se imaginan, o sea, me empieza a subrayar así, me corrige, me corta. Digo, no, espérate, cálmate. Entonces, yo me doy cuenta de que estoy traduciendo bien a Marina Tsvetaeva cuando mi computadora se enloquece. Sí, si no se enloquece... Porque, por ejemplo, inventando palabras, ¿no? Ella decía, por ejemplo, es un muy buen caminante y ella inventa en ruso la palabra en español es escalador, ¿no? El que escala una montaña. Pues ella no, y hay esa palabra en ruso, pero no le gusta. Y pone otra. Entonces dije yo, ¿qué hago? Hay escalador, pues me invento una, escalariego, y se entiende, pero es una palabra inventada, con lo cual estoy dando el estilo de la autora. Eso es lo que hago, pero eso no te puedo dar una regla, porque cada libro, incluso cada poema, es un mundo, y cada uno te dicta. Una cualidad indispensable para el traductor es el oído. Es andar de oído, decía Tsvetaeva, hay que andar de oído, saber oír el texto para poderlo reproducir. Yo quería preguntarte, hablas mucho de sentir la lengua, ¿no? En tu caso es el mexicano, entonces vives en Barcelona. Quiero que nos compartas un poco de
lo importante que es la variante lingüística también, ¿no? Porque se supone que el español de México es el español que tiene mayor número de hablantes dentro de una sola lengua y por lo tanto para la traducción debería ser, ¿no? La variante pues estrella, ¿no? A lo mejor también eso ayuda. ¿Cómo sientes tú el tratamiento de las variantes? Porque no es el mismo español el que se habla en Barcelona que el que se habla aquí en México, ¿no? Y las editoriales para las que traduces, ¿qué te exigen en ese sentido, ¿no? Del lenguaje más hacia un lado, hacia el otro. Vuelvo a lo mismo y cada libro es un mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, para retomar la pregunta de ella, cuando tienes un libro como la Loxandra, con localismos, los tienes que respetar, ¿no? Y al principio, por ejemplo, Tolstoy. Yo al principio cuando llegué a Barcelona y la primera traducción de Tolstoy, el editor muy a la usanza de ese momento, estamos hablando de hace 35 años, me dijo, esto no, estos son mexicanismos. ¿Qué suena, Afuera que están haciendo algún trabajo. Entonces, yo pensé, me voy a cerrar la puerta, y estamos hablando de Acantilado, que es una editorial en la que he publicado muchísimo, pero yo no podía quedarme callada. Y le dije, Jaume, yo te respeto mucho, y respeto mucho el español de España, pero el español de México también tiene derecho a existir. Y lo que no podemos hacer es cerrarle las fronteras al español y encerrarlo aquí, porque el español lo hablan muchos millones de gentes. Entonces hay que abrir las fronteras del español, abrirlas. Se quedó pensando, tachó los 3 mexicanismos y a los 2 días me habló y me dice, se quedan tus mexicanismos, hay que abrir las fronteras del español. Y ha sido una batalla. Es muy rockstar, sí. Es una rockstar de la traducción. No, pero es que tenemos derecho a expresarnos como nos expresamos. Estuve en Colombia el año pasado en la Feria del Libro y fue lo mismo. El español de Colombia, muchachos, es un español prodigioso. Tienen unas palabras que se te hace agua en la boca. ¿Por qué no las vamos a usar? Tenemos la suerte de tener un idioma que se habla en 17 o 23 o no sé cuántas variantes. Enriquezcamos el español escrito con palabras de esas variantes. Y eso es a lo que me he abocado los últimos 35 años. De hecho, en Loxandra, en esta novela que les contaba, que está aquí, no sé si la tenemos todavía en stock. No sé si está agotada, pero si hay ejemplares también nos van a... Bueno, en esa novela que les comenté al principio, la del postre de pollo, se escriben 2 griegos. En el griego que se hablaba en Asia Menor y en el griego que se hablaba en la Grecia continental europea, que son las diferencias entre el español de España y el español de América Latina. Yo pensé, y tiene una gracia infinita la novela, es muy graciosa, es una autora que tiene una gracia infinita, se las recomiendo, se llama María Giordanidu, tengo 2 libros traducidos y sale un tercero en septiembre. Entonces yo pensé, y le daba vueltas, y digo, Dios mío, ¿qué hago para conservar esto tan pispireto, tan gracioso, tan simpático del original, ¿no? Y hasta que al final pensé, híjole, voy a hacer un experimento. El español de Asia Menor, el griego de Asia Menor lo voy a traducir con el español de México. El griego de Grecia lo voy a traducir con el español de España. Y quedará la mezcla. Porque ¿qué pasa cuando un griego de Asia Menor lee Loxandra? Las palabras del griego de Grecia no las entiende, porque son las de Asia Menor. Y lo mismo los griegos europeos, no entienden las palabras de Asia Menor. Entonces, para hacerles un ejemplo muy claro y muy didáctico, El carnicero es una novela, ya les dije que tiene que ver mucho con la gastronomía, muy bonita.
El carnicero le lleva a Loxandra, la protagonista, un pavo de Navidad. Estamos hablando que está en las orillas de Asia Menor. Y le dice, no me acuerdo exacto, pero más o menos, doña Loxandra, aquí está su guajolote. Y Loxandra entiende, porque Loxandra vive en esa orilla. Pero los lectores de Europa leen el equivalente a la palabra guajolote en griego y dicen, ¿what? ¿Qué le trajo? Pero claro, como es Navidad, por contexto se entiende. Y me lancé a ese juego literario de todas las palabras que eran exclusivas de Asia Menor, darlas con palabras exclusivas nuestras. Y todas las palabras del español, del griego estándar, pues con el español de España. Y la verdad yo creo que al principio sí la gente se medio sacaba de onda, es que hay palabras que no entendemos. Entonces lo que hice yo, como fue muy difícil traducir esa novela, además no tenía editor tampoco, la hice por amor, fue muy difícil traducirla, hubo muchísimas, no era la época de internet, repito. Dije, bueno, vamos a hacer un glosario, y al final pusimos un glosario, no de guajolote, pero de los guisos, de todo eso. Por ejemplo, les voy a contar una cosa muy chistosa. Repito, era pre-internet. Y había en la novela una sirvienta hija de albaneses. Hay una colonia muy grande, de una población muy grande de albaneses en Grecia. O en Asia, bueno, en fin, entre los griegos. Y entonces la albanesa esta le enseña a la niña chiquita a decir una grosería, que era mutmekep. Y la niña cada vez que quería sacar de sus casillas a la mamá, le decía mutmekep. Y entonces yo cotejo mis traducciones, otra fase importante, con gente griega, en este caso era griega, Clary, que habla perfecto español. Yo le leo el español, ella checa que no me haya saltado nada, que no me haya equivocado. Como yo le jalo las orejas a Pancho, ella me las jala a mí. Y entonces hasta lograr el texto, ¿no? Entonces le dije, Clary, ¿qué es mutmekep? Clary se llama mutmekep. Sabrá Dios que es mutmekep. Albanés. Me dice, ¿sabes qué? En casa de mi abuela, en la isla de Sante, trabaja una señora que es albanesa. Vamos a hablarle. Entonces le hablamos por teléfono. Tampoco había celulares. Desde el fijo de Barcelona a Grecia. Contesta la señora. No, señora Eleni, que aquí está mi amiga, que es traductora, que está traduciendo Loxandra, que no sé qué, y nos falta una palabra. ¿Nos puede ayudar? ¿Cuál palabra, Cleraki? Claro que sí. Mutmekep. Silencio sepulcral del otro lado de la línea. Le dije a Clay, ya la mataste. No reaccionaba. Ya nosotros nos tenemos que ir, les cuento esto ya. Entonces, dice, que por favor, señora Eleni, que por favor, que nos faltan esas palabras para terminar la traducción. No puedo, Clary, es que no puedo. Clary. Señora Eleni, por favor, que es que si no, que mi amiga, que la traducción, que la manga del muerto. No puedo, Clary, no puedo. Tras mucho rogarle, la señora accedió y dijo, se los voy a decir, pero que se les olvide rápido. Dígalo, señora. Mira que tiene gracia en una novela de gastronomía, ¿eh? Mutmekep quiere decir mierda con cebolla. Y resulta que es el peor insulto en albanés. Mierda con cebolla. Esto también tiene que ver con el trabajo de campo del traductor, conseguir mutmekep, mierda con cebolla. 3 palabras que forman parte del tejido, del urdimbre de la novela, ¿no? Ya me avisaron que ya nos tenemos que ir. Entonces, si tienen preguntas, sí, dime. Entonces, ¿sí no fue el postre turco? ¡Claro que no! Pues sí, manita, probé el postre turco. ¿Y qué creen? Era delicioso.
Sonaba feo, pero estaba rico. ¡Delicioso sonaba! Luego lo quise aprender a hacer, pero nunca me quedó. Dime. Yo solo quiero hacer un comentario y decirle que su presencia es exquisita. Tiene una manera de contar las cosas que parece que estoy leyendo un libro. Gracias, muchas gracias. ¿Nos viste como si eres una rockstar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces tenemos todavía, digamos, 5 minutitos y hacerles además la invitación a que mañana a las 12 del día va a estar aquí otra vez en otra charla con el maestro José Luis Rivas. Entonces todavía podemos contestar 2 preguntitas y ya tenemos que desalojar porque hay otro evento en este salón en un ratito. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, hoy... Sí, hombre, todos a la turno. ¿Sí? Bueno, entonces todavía nos podemos alargar unos minutitos, pero que sepan que dentro de 10 minutos maximísimo sí tenemos que salir. Pues estoy a su disposición, muchachos, si hay alguna... Sí, dime. Sé que ha entrado en contacto con el griego y demás, y por ejemplo es un idioma pues, muy antiguo y usted ha pues, traducido obras de autores modernos. Muertos no, del griego, sí, del griego. No, es que la historia del griego es una historia muy larga, muy intrincada. El griego que oyó Teo es griego clásico, es el griego de las tragedias griegas. Después hubo una evolución del griego, que eso del siglo XVIII y tal se llamaba... ¿Perdona? Exacto. Y actualmente se habla y se escribe en griego moderno, que se llama dimotiki, demótico, el griego demótico, de demos, pueblo, es el griego popular, pero es el griego literario en este momento, ¿no? Mi pregunta era si se ha topado, por ejemplo, en este idioma, a la hora de traducir, con algunas palabras, digamos, que tenga la dificultad de acomodarlas a nuestra lengua. No, pues esas dificultades son de todos los días, y con el ruso y con el griego, y si tradujera del francés y del italiano también. Piensa que tú construyes cuando traduces, no, el verbo no es construir, tú tejes. Cuando construyes, tejes un telar, hay una urdimbre. Y entonces cada palabra tiene que acomodarse en ese telar para que no queden grumos, ¿no? Entonces eso es también parte del secreto del trabajo del traductor. Encontrar que entre la voz que tengo y el taladro, encontrar que las palabras se acomoden, que formen parte de ese tejido, ¿no? Y es un trabajo que a veces se da solo, ¿no? Entran las palabras, se embonan y eres el más feliz del mundo. Y es un trabajo que a veces comencé diciendo las palabras rejegas. A eso me refería yo, que hay palabras que por más que quieras no embonan. Entonces tienes que jugar, ¿no? ¿Cuántas veces me he tirado tardes enteras con María Moliner a ver cómo hago para que la palabra que yo había pensado, un derivado de esa u otra, embone en ese tejido, ¿no? Y es más difícil en cuanto a la antigüedad, no sé, del lenguaje. Es que no, yo creo que la dificultad es siempre la misma. Y a mí me dicen, uy, los traductores del italiano qué fácil la tienen, y un cuerno. Los traductores del italiano también tienen la misma dificultad que tengo yo con el ruso, porque la dificultad no es del idioma de partida, es al idioma de llegada. Porque lo que tú estás haciendo es un texto en español. Entonces da igual si es italiano, si es catalán, si es portugués, que son lenguas hermanas. La dificultad es la misma que con los traductores del finlandés, del sueco, del ruso o de lo que sea. Sí. Sí, solo una pregunta. Usted ha trabajado entonces con variantes del español. Por ejemplo,
sea, con estos dialectos, español de España, español de México, y ha trabajado también con las variantes dialectales del español de Sudamérica. No, trabajar con las variantes dialectales no, solamente una vez que traduje teatro para Argentina, que fue lo que les comenté, ahí sí, me tuve que poner con el pibe y toda la cosa, porque, no, claro, porque es que va al público bonaerense, ¿no? Pero trabajar no, mis novelas, en general, los autores que traduzco, en general, salvo novelas como Loxandra, que tienen muchos localismos, traduzco pensamiento, quiero decir, Tolstoy lo puedo traducir en general con el español literario, y a veces sí, si hay algo que salpique, cuando hablan los campesinos en Tolstoy, entonces claro que tengo que buscar la manera de hablar del campesino, y muchas veces recurro a los nuestros, porque es la que conozco, ¿no? En fin, que te digo que cada libro es un mundo. Dime. Una última. Última, ¿eh? Última. Es que me están diciendo que ya tenemos que terminar, sí. Lo siento, ¿qué es lo que piensa de aquellos traductores que son no profesionales, que por ejemplo han nacido en un lugar, hablan cierto idioma, pero se mueven a otro lugar y pues se adquieren ese idioma como una segunda lengua? Sin embargo, realizan también trabajos de traducción, pero por gusto, no como algo profesional. ¿Qué es lo que opinas acerca de ello? No, pero es que tú me estás pidiendo que haga un juicio que no puedo hacer, porque imagínate que de 5 traductores, uno trabaja requete bien, otro hace una chapuza, o sea, no hay reglas. Si hay un traductor que hable idiomas porque así le tocó la vida, y lo hace con conciencia, con amor, con conocimiento, con musicalidad, bendito sea. Si es otro que nada más lo hace para ganarse 4 pesos y lo hace al y se va, pues no. ¿No? Sí, sí. Pues ya nos echan muchas. To be continued. Mañana aquí los esperamos a las 12 para la segunda parte. Muchísimas gracias.